Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero platicarles acerca de cómo puedes calcular tus macronutrientes o bueno, cuál es la proporción perfecta de macronutrientes. Y por macronutrientes entendemos que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. También bueno, vamos a tomar en cuenta las calorías, que eso también es importante cuando quieres calcular tus macronutrientes. Pero bueno, en este video te voy a hablar acerca de cómo puedes hacer para calcular tus macronutrientes, cuál es la proporción que debes de tener y bueno, también te voy a dar ejemplo de cómo es que los calculo yo o cuál es la proporción que yo utilizo. Pero antes de empezar con el video, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok como @EmilioArceo19 y mi página de Facebook como Emilio Arceo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y bueno, vamos a empezar con el video. Entonces, ¿cómo calcular tus macronutrientes y cuál es la proporción perfecta de macronutrientes? Bueno, lo primero que tienes que saber es que no existe proporción perfecta de macronutrientes. Mucha gente tiene esta idea de que hay una proporción perfecta y que si alcanzas esa proporción de tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de carbohidratos, de grasas, etcétera, que vas a tener el cuerpo perfecto y que vas a desarrollar masa muscular porque esa proporción es la que te va a hacer quemar grasa y va a ser la óptima, etcétera. En realidad es que no existe una proporción perfecta como tal. ¿A qué me refiero con esta proporción? Nosotros consumimos tanto número de calorías, vamos a decir que consumimos 2000 calorías al día. De esas 2000 calorías, pues bueno, tienen que provenir de algún tipo de macronutriente, por ejemplo proteínas, grasas o carbohidratos. Entonces en muchas partes vas a leer que no sé, que la proporción correcta es tanto porcentaje de las calorías tienen que venir de las grasas, tanto de las proteínas y tanto los carbohidratos, pero en realidad te repito, no existe una proporción perfecta. Todo va a depender del tipo de alimentación que tú lleves y cuáles sean los alimentos que le estás metiendo a tu cuerpo. Por ejemplo, si tú llevas una alimentación cetogénica, en una alimentación cetogénica más del 60% de las calorías deben de provenir de las grasas, como el 20% de las proteínas y casi nada de los carbohidratos. Tú llevas una alimentación, por ejemplo, como la zona, que es 40% carbohidratos, 30 y 30 proteínas y grasas. Esa es otra proporción diferente. Y por ejemplo, si llevas una alimentación basada en plantas, también va a depender. Hay personas que llevan una alimentación basada en plantas y su proporción es de 60% carbohidratos, 15% proteína y el otro restante de grasa. Pero también depende porque hay personas que llevan alimentación basada en plantas y a lo mejor hacen 80, 10, 10. Entonces todo va a depender de cuál sea el tipo de alimentación que tú lleves. Ahora, no existe uno perfecto, sino más que nada es lo que te funciona a ti, lo que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida y bueno, lo que tu cuerpo reaccione de mejor manera. Pero si tu objetivo es perder peso, quemar grasa, llegar a un cierto peso objetivo, lo más importante y en lo que te tienes que enfocar es estar en un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema. De nada te sirve tener ese porcentaje perfecto de macros, que si 40, 30, 30, 60, 20, 20, el que sea que tú lleves, no te sirve de nada si a fin de cuentas estás consumiendo más calorías de las que tu cuerpo quema. Entonces, si tu objetivo es perder peso, quemar grasa, lo que tienes que hacer es consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema. Si tú te enfocas en llegar a esos macros perfectos, en bajar tu aplicación y en ver que tal porcentaje de las calorías vengan de tal grupo de macronutriente, vas a hacer que el proceso sea más difícil, vas a hacer que sea más laborioso, que no lo disfrutes y por lo tanto vas a hacer que tu plan, tu dieta o tu forma de alimentación fracase. Por eso lo más importante es que te enfoques en consumir menos calorías y ya de ahí escoge tus alimentos de manera correcta. Te voy a dar unos consejos para que puedas hacer que este proceso sea más sencillo, que lo disfrutes sin preocuparte por llegar a una proporción perfecta a tal porcentaje de tal macronutriente. Y te digo, esto va a depender del tipo de alimentación que tú estés llevando, va a depender también de qué alimentos son los que te gustan, qué alimentos son los que te dejan satisfecho. Yo te voy a dar unos consejos que bueno, puedes aplicar, pero tú tienes que ver a ti qué es lo que te funciona. Y también te voy a dar un ejemplo de cuál es la proporción que yo como, la proporción que yo utilizo. Tengo varios videos de lo que como en un día, cómo comer si haces ayuno intermitente, comidas basadas en plantas y ahí puedes ver los macronutrientes que yo manejo, las proporciones que yo manejo. Pero bueno, aquí también te lo voy a explicar. Ahora, ya sabes cuántas calorías quemas, ya sabes cuántas calorías tienes que consumir para estar en un déficit calórico y por lo tanto, bueno, ya estás en tu déficit calórico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que yo recomiendo es que uno, te enfoques en consumir alimentos naturales, alimentos sin procesar. ¿Eso en qué te va a ayudar? Te va a ayudar en estar bien alimentado, bien nutrido, porque pues los alimentos naturales tienen mayor cantidad de vitaminas, minerales, nutrientes, etcétera. Te va a ayudar a estar satisfecho también y por lo tanto no vas a sentir hambre durante el día, no vas a sentir hambre durante el tiempo que no estés comiendo. Entonces enfócate en consumir este tipo de alimentos naturales y sin procesar. También recuerda que, por ejemplo, si tú quieres estar en un déficit calórico, obviamente vas a reducir la cantidad de comida que vas a comer. Si tú escoges alimentos naturales, tienen menos contenido calórico y por lo tanto vas a poder comer más. Los alimentos procesados tienen
tienen mayor contenido calórico y por lo tanto eso va a hacer que comas menos. Es decir, siempre pongo el ejemplo de comparar unas galletas Oreo con una manzana. Una manzana tiene 100 calorías y te va a aportar más nutrientes que 2 galletas Oreo que van a tener 150 calorías. Ahora, también es importante que tú encuentres cuáles son los alimentos que a ti te dejan satisfecho, que a ti te quitan esa necesidad de estar comiendo. Por ejemplo, los alimentos altos en fibra normalmente te van a ayudar a esto. La manzana, por ejemplo, te va a ayudar a mantenerte más satisfecho que comerte las galletas Oreo. Pero habrá personas que encuentren otros alimentos que los dejen más satisfecho. A lo mejor unas almendras, a lo mejor una barra de chocolate, lo que sea que a ti te deje satisfecho. Es importante que lo sepas y que eso sea lo que comas para que no estés comiendo de más y consumiendo más calorías. Ahora, el siguiente consejo que te doy es que, bueno, tenemos estos tres grupos de macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Es importante que consumas los tres grupos de macronutrientes, pero yo creo que uno de los principales, o en mi opinión, el primero en el que te debes de enfocar es en la proteína. Tienes que enfocarte en consumir suficiente proteína, pero con suficiente no me refiero a cantidades extremas. Para calcular cuánta proteína necesitas o cuántos gramos de proteína necesitas es muy sencillo. Tu peso corporal, kilogramos por 1. Eso es lo que tienes que consumir. Si tú pesas 80 kilogramos, tienes que consumir 80 gramos de proteína. Si tú a lo mejor haces pesas o haces ejercicio intenso, sí te recomiendo que consumas más proteína, a lo mejor 1.2 o hasta 1.4 gramos de proteína por peso corporal. Es decir, pesas 80, lo multiplicas por 1.4 y esa es la cantidad de gramos de proteína que te recomiendo que consumas si haces pesas o si quieres aumentar masa muscular, haces ejercicio intenso, etc. Entonces, siguiente consejo: ya llegaste a tu meta de proteína, vamos a llenar o vamos a terminar de consumir el resto de calorías en los otros macronutrientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que bueno, empieces a enfocarte ahora en consumir tus carbohidratos. Carbohidratos me refiero a carbohidratos saludables, frutas, verduras, granos integrales, etc. Eso es lo que te va a ayudar a estar satisfecho y a estar bien alimentado. Recuerda que el cuerpo obtiene la energía de la glucosa y la glucosa la obtiene de los carbohidratos. Entonces es importante que estés consumiendo suficientes carbohidratos y carbohidratos que provengan de fuentes naturales. No tengas miedo y creas que los carbohidratos engordan. Si tú consumes papa, camote, avena, manzanas, plátanos, lo que sean alimentos naturales sin procesar, no te van a hacer daño, sino al contrario, te van a aportar gran cantidad de nutrientes. Y recuerda, si tú estás en un déficit calórico, no importa lo que comas, si tú estás consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo quema, no vas a subir de peso, al contrario, vas a quemar grasa. Pero como siempre digo, es importante que esas calorías que tú estás consumiendo, aunque estés en un déficit calórico, sí te enfoques en que esos alimentos sean los más nutritivos y saludables posibles. Entonces ya tenemos las proteínas, ya tenemos los carbohidratos. ¿Qué es lo que sigue? Enfocarte en las grasas. Tienes que consumir los tres grupos de macronutrientes porque todos tienen una función esencial o importante en el cuerpo. Entonces nos vamos a enfocar en las grasas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Consumir grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Por ejemplo, el aguacate, las semillas como las semillas de chía, de cáñamo, las semillas de lino, las almendras, las nueces, los pistaches. Todo ese tipo de grasas son grasas saludables y son grasas que tienes que incluir en tu alimentación. Y de esa manera es como vas a conformar tus macronutrientes. De esa manera es como calculas tus macronutrientes. No tienes que llegar a un número exacto, no tienes que consumir tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de carbohidratos, no. De esta manera, como te digo, enfocándote primero en llegar a tu meta de proteína, de ahí añadir carbohidratos saludables y de ahí añadir grasas saludables. De esa manera vas a ver cómo vas a estar comiendo bien de manera saludable y estando en un déficit calórico vas a poder quemar grasa, vas a poder bajar de peso y llegar a tus objetivos. Lo importante, en mi opinión, es que sea un balance. Un balance me refiero a que, bueno, que consumas alimentos saludables, pero que también consumas alimentos que te gustan y que combines los tres grupos de macronutrientes, sin importar, te repito, cuál sea la proporción, porque no existe una proporción exacta. El ser humano no evolucionó para decir que tiene que consumir 30% de sus calorías tienen que venir de las grasas y 30 de las proteínas y 40 de los carbohidratos, porque si no, no funciona el cuerpo. El ser humano no evolucionó para llegar a tener cierto porcentaje perfecto de macronutrientes. Aunque tú consumas los tres grupos de macronutrientes, es más que suficiente. Cada uno te va a aportar cosas diferentes y cosas que son necesarias para el cuerpo, pero no hay una proporción perfecta. Simplemente consume todo en un balance, y si tu objetivo es perder peso, enfócate más que nada en estar en un déficit calórico. Y lo mismo, si tú quieres aumentar masa muscular, tampoco hay una proporción perfecta de macronutrientes. No hay como tal tanto de proteína tienes que consumir. No, como te di el consejo, enfócate en llegar a tu meta de proteína, pero que no te preocupes si eso es el 30, el 40 o el 50%. Simplemente consume tus gramos de proteína que necesitas al día y listo. Y con gramos de proteína no te vayas a confundir en que solamente 80 gramos de proteína, entonces son 80 gramos de pollo. 100 gramos de pollo tiene, no sé, 20 gramos de proteína. 100 gramos de lentejas tiene
tiene, no sé, como 15 gramos de proteína, algo así más o menos, pero no son 80 gramos de lentejas o 80 gramos de garbanzos, no, son 100 gramos de proteína, porque recuerda que los alimentos no solamente son pura proteína, las lentejas pues es proteína, pero también son carbohidratos. Los productos de origen animal, por ejemplo el pollo, aparte de la proteína también es grasa, agua, etcétera. Entonces no es solamente 80 gramos de tal cosa, sino 80 gramos de proteína como tal. Y bueno, esa es la manera en la cual yo te aconsejo que calcules tus macronutrientes. No te enfoques en llegar a ese número específico. Pero bueno, ahora te voy a decir qué es lo que yo hago y cómo llego a mis macronutrientes. Y vas a ver cómo depende de qué tipo de alimentación llevas, es la cantidad o el porcentaje que vas a llegar. Por ejemplo, yo llevo una alimentación basada en plantas. Lo primero que hago es me enfoco en mi proteína. ¿Cuál va a ser mi principal fuente de proteína? Van a ser lentejas, garbanzos, frijoles, etcétera. Entonces me enfoco en llegar a mi meta de proteína. Una vez que ya llegue a mi meta de proteína, empiezo a meter otros carbohidratos saludables, a lo mejor brócoli, a lo mejor papa, camote, arroz, etcétera. Y después de eso ya meto mis grasas saludables, aguacate, semillas, etcétera. Pero como mi alimentación es basada en plantas, una vez que yo llegue a mi meta de proteína, también voy a estar consumiendo carbohidratos, porque las lentejas, los frijoles y los garbanzos, que son las principales fuentes de proteína, también tienen carbohidratos. Si fuera una alimentación con productos de origen animal y yo consumiera pollo, pescado, no tendría tan elevado el número de carbohidratos, porque el pollo y el pescado no tienen carbohidratos. Entonces, como yo consumo estos alimentos, las lentejas, los garbanzos y los frijoles, también aumentan mi consumo de carbohidratos, y por lo tanto a mí al final del día me queda que un 15%, nada más un 15% de las calorías vienen de las proteínas, un 55% más o menos vienen de los carbohidratos y el restante de las grasas, que es aproximadamente un 30%. Esa es la manera en que yo conformo mi alimentación, mis platillos y mis macronutrientes. Y a lo mejor vas a decir, es muy poco porcentaje de proteína, pero no es el porcentaje de proteína como tal. Yo estoy consumiendo mis gramos de proteína necesarios y con eso para mí es más que suficiente, y lo demás pues bueno, ya se va llenando con los carbohidratos, las grasas saludables, etc. Entonces así es como queda mi alimentación. De hecho lo puedes ver en los videos que tengo de lo que como en un día, qué comer en el ayuno intermitente, qué comer llevando una alimentación basada en plantas. Ahí pongo la información nutricional, además de micronutrientes, etcétera. Pero bueno, ahí lo puedes ver, te puedes dar una idea. Entonces eso es todo lo que te quería comentar. Te repito, no existe una proporción perfecta, es simplemente tener un balance, y ese balance es el que te va a ayudar a llevar una buena alimentación. Pues bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, ya sabes, apóyame con un like, compártelo, suscríbete al canal y bueno, activa las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok como @EmilioArceo19 y mi página de Facebook como Emilio Arceo. Eso es todo por este video. Espero poder aportarte algo positivo, algo de valor, y bueno, nos vemos en el siguiente video.